en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 24. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice la palabra del Señor y se lee en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, como dice ahí, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El versículo 27 dice así: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tome su asiento, amado hermano. Gloria a Dios, dándole la gloria al Dios Todopoderoso. De manera, mi hermano, que ahí tiene el tema. Ahí se lo puse: no seas incrédulo, sino creyente. Y hoy estamos viendo cómo había incredulidad, incluso en la vida de los creyentes, de los discípulos. Porque la incredulidad es una duda. Porque allá Tomás quería primeramente ver para creer. Primeramente Tomás quería ver primeramente con sus ojos. Primeramente quería ver los acontecimientos, las señales, las marcas de las manos del Señor, donde fue clavado, donde allá en el costado fue traspasado cuando estaba en la cruz. Pero Tomás, había incredulidad en él, y él quería mirar con sus ojos. Él quería asegurarse de que había venido Jesús. Porque recuerde que después que fue crucificado, allá lo metieron en aquella sepultura, allá donde el dueño era José de Arimatea, y también Nicodemo lo ayudó, donde fueron a pedir el cuerpo ante Pilato, y lo pusieron en aquella cueva, en aquel lugar donde fue sepultado. Pero recuerde que después María Magdalena dice que muy temprano aquellas mujeres que andaban con el Señor, aquella mujer que se le sacaron 7 demonios, y de repente le creyó al Señor, y allá el Señor fue el que le hizo aquel milagro, donde acuérdense que cuando alguien está endemoniado, allá no tiene paz. Pero María Magdalena estaba agradecida, donde fue ahí donde estaba el Señor, donde lo sepultaron, y donde no había ningún cuerpo, no había nada, donde se sorprendió que el Señor no estaba. De repente allá miró a aquel que, ¿cómo se llama? Aquel que hace el aseo de la corta el jardín, ahí limpia las tumbas. Y fue y le preguntó que si alguien había mirado que se había llevado el cuerpo. Pero bueno, mi hermano, la cosa es que el Señor no estaba en la tumba, pero había ahí aparecido después a ellos y a sus discípulos. Y de repente se les apareció, como dice la palabra del Señor, que estando ellos ahí reunidos en aquel lugar, con las puertas cerradas,
Y de repente dijo: pasa vosotros. Allá el Señor, el Dios invisible, traspasó las puertas, porque ese es Dios, el Dios de todo poder, aquel que puede traspasar cualquier cosa, que traspasa su corazón, que allá lo hace sensible a la palabra del Señor. Pero ese es solamente Dios, el poder de Dios. Pero ahí se encontraban ya de repente asustados, con las puertas cerradas. Pero llegó el Señor a ellos, se introdujo en aquella casa, pero Tomás no se encontraba con ellos. Tomás no se encontraba con ellos, donde de repente el Señor se fue, y ya muy contentos los discípulos. Llegó Tomás después y le contaron que había venido el Señor, y allá le dijo: oh no, yo hasta no ver, no creer. No, yo hasta que no mire los huecos de los clavos en sus manos, yo no creo. Yo hasta que no meta aquella mano en el costado donde fue traspasado, donde allá le causó una herida, no, yo no creo. Aquel hombre quería mirar para creer. Y eso nos puede suceder a nosotros. Nosotros queremos ver para creer algo que es invisible. Queremos ver primero para poder creer. Y a Dios no se lo podemos ver, mi hermano, pero podemos mirar las grandezas, el poder de Dios, lo que hace con la humanidad, lo que ha hecho por nosotros, donde nos ha rescatado, nos ha levantado cuando hemos estado enfermos, caídos, débiles. No podemos ver a Dios, pero podemos sentir el poder de Dios cuando te sana, cuando te levanta, cuando te anima, cuando te sientes desanimado y de repente empieza ahí a la duda en tu ser. Si había incredulidad en Tomás, donde allá él quería primero mirar para creer. Y eso nos sucede y nos puede suceder a nosotros también. Si a los discípulos les sucedió en aquella época, en aquellos tiempos, porque los discípulos fueron testigos de que cuando el Señor sanaba, es más, resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Dice la escritura que yendo con sus discípulos, y de repente ahí iba ya una viuda con su hijo que se había muerto, y de repente allá el Señor paró aquel féretro y le dijo: momentito, paren ahí aquella caravana. Y ahí estaban los discípulos con él, ahí estaban juntos. Ellos fueron testigos que resucitó aquel joven, aquel único hijo de aquella viuda. Ellos habían mirado con sus ojos. Yo no sé por qué había incredulidad en Tomás, pero yo sé que eso ocurría en aquel tiempo, y eso puede sucedernos en estos tiempos todavía, donde podemos tener un espíritu de incredulidad. Pero si ya hemos creído en el Señor, en el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, no debe de haber duda alguna del que vino, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. No debe de haber ninguna duda alguna. Por eso allá los discípulos le dijeron en ese momento: vino el Señor, apareció, se introdujo en el hogar. Dios es espíritu, y allá atravesó, aunque hubiera estado aquella puerta con cualquier tipo de candado o cerradura, el Señor, el Dios invisible, apareció ahí enfrente de ellos y les dijo: pasa vosotros, pasa vosotros. Pero dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
En otra versión dice el gemelo. Dice: no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Sorprendidos los apóstoles, Él les dijo: si no viere en su mano las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una semana después ya se fue el Señor, los visitó, pero dice que una semana después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y nuevamente, hermanos, llegó Jesús, estando las puertas, ¿cómo dice ahí? Estando las puertas, ¿qué? Cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, aquel que tenía incredulidad, aquel que quería primeramente ver para creer, le dice: ven aquí, chiquito, ven acá, ven aquí, acércate. Imagínense cómo se quedaron sorprendidos, primero los discípulos, y allá Tomás que lo llamara, donde allá yo creo que le hacía a sus ojos para poder mirar bien al Señor, donde allá dice que dice allá el Señor que lo llamó: ven acá. Y yo me imagino que le tomó la mano y se la puso ahí en sus dedos, en la mano, en aquellos huecos de aquellos clavos, cuando el Señor fue sacrificado, cuando fue clavado. Y ya también para que estuviera ahí aquella fe en Él, aquella creencia, para que se le quitara la incredulidad, le dijo: dame tu mano y métela aquí en mi costado. Yo creo que allá Tomás tembló, y allá empezó a temblar, porque yo creo que se sorprendió de que era verdad y era real. No era una falsedad, sino que era cierto, que el Señor se había levantado de los muertos con poder y gloria, había resucitado. Ahí estaba la evidencia, mi hermano, mi hermana. Pero yo sé que puede ser que pueda haber incredulidad incluso en el pueblo del Señor, porque así me ha pasado a mí. No piense que no me ha pasado. Allá en una ocasión, mi hermano, esto lo dije el día domingo por la mañana. Mire que uno cree en el Señor, uno ora al Señor y está creyendo por fe. Porque la fe, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es la confianza en Dios. Que no podemos ver a Dios, pero confiamos en Dios plenamente, que Él va a solucionar tus problemas, que Él va a sanarte de alguna enfermedad, que Él va a tratar con tus hijos desobedientes, con tus hijas, que Él va a restaurar tu matrimonio si está quebrantado o está ahí, tiene problemas. Estamos poniendo nuestra confianza en Dios, aunque no lo podemos ver, pero Dios puede estar obrando a su debido tiempo, y no debe de haber incredulidad como la había en Tomás, porque puede haber incredulidad. Mire que años atrás, en el 2020, antes de que cerraran inmigración y las escuelas y los aeropuertos y todo, en tiempo de la pandemia, había aplicado yo para mi residencia, donde había llegado ya la cita, donde me iba a presentar ahí a Los Ángeles, ahí en migración, a las oficinas de migración. Y de repente llegó el día, llegó la hora de ahí entrevistarme con el oficial de migración,
donde ahí iba a tomar una decisión de quedarme legalmente en los Estados Unidos o salir deportado, o que recibiera una noticia que dijera: tienes 60 días, 3 meses para salir del país. Pero yo nunca miré regresar atrás. Yo nunca pensé y dije: voy a mandar algún dinero, porque qué tal si me deportan, qué tal si me anulan el caso. Yo nunca puse esos pensamientos en mi mente, sino que yo estaba confiado plenamente en que aquello se iba a probar. Pero llegó el día y llegó el momento, y no va a creer usted que me ataca un ataque de nervios ahí en esos momentos. Ahí me encontraba y de repente tenían un escudo grande ahí en las oficinas: emigración y naturalización y quién sabe cuántas cosas más. Y el corazón me hacía taca, 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 me pulsaba, y yo me dio un ataque de nervios, mi hermano, no le miento, porque empecé a toser y me empecé a sentir agitado y empecé a temblar. Y luego miré a un oficial grandote así, de esos de color alto, y dije: híjole, y tiene la cara de malo. Aleluya. De repente, hermano, para no hacerla muy largo, yo nunca puse mi mirada en regresar a mi país. Nunca dije: voy a mandar tantos miles de dólares por si acaso. Nunca dije algo así. En mi mente estaba positiva. Sí me puse nervioso, sí se pone uno nervioso, pero me tocó una oriental, y donde honestamente estaba temblando mi mano, y la tuve que bajar contestando cientos o no sé cuántas preguntas, porque son tantas, y todo no, y al último: bueno, su caso, vamos a ver qué hacemos, ahí le vamos a decir. Así quedó solamente como que indeciso. Uno queda solamente, pues ¿qué pasó? No le dice nada. Pero ya de repente llegué a mi casa pensativo, y no sé si al día o al siguiente día me llamaron por teléfono de la oficina de mi abogado. El secretario dice: felicitaciones, felicitaciones, señor Hernández. ¿De qué? Le digo: es que han aprobado su caso. Le digo: pues gloria a Dios. Me puse como contento, pero había como algo de duda, todavía una duda. Y ya después de repente alguien me dijo: ya supe que le aprobaron su caso. Pero fíjese lo que contesté: yo hasta no ver, no creer. Hasta que no tenga la mica en la mano, no voy a creer. Si ya habían aprobado aquel caso, ya habían aprobado. Pero ese es el ser humano que no nosotros, yo pensaba de esa manera. Sí estaba la duda en mí. Ahí estaba dudando de si ya se había aprobado el caso. No, pero yo estaba como Tomás. Quería primeramente palpar la mica, aquel plástico, y conocerla y todo, para poder creer. Imagínese. ¿Y no será que así nos puede estar pasando a muchos? Que le pedimos al Señor que nos sane, y de repente que no pasa nada. Pero es que el Señor tiene su tiempo de obrar. Dios nos quiere enseñar en esta noche que hay que creerle a Dios sin ver. El Dios invisible les puede contestar sus peticiones, sus necesidades, lo que esté pasando, lo que necesite. Pero Dios sabe en qué tiempo y a qué hora. Solamente necesitamos creerle a Dios
sin ver, hermanos, porque estamos creyendo en el Dios de todo poder, en el Dios invisible, aquel que no se puede mirar, pero podemos mirar las grandezas que hace. Cuando de repente no tenías trabajo, pero de repente te llaman por teléfono donde aplicaste. Ay, ¿quieres trabajar para mí? Ven a la entrevista. Así trabaja Dios. Hay que creerle a Dios sin ver. Es que la fe, dice ahí Hebreos capítulo 11 versículo 1, es la confianza en Dios. Que no podemos ver a Dios, pero estamos confiando que el Señor puede hacer algo maravilloso ahí en nuestras vidas. Mire, venga ahí en Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 habla de la fe, de los héroes de la fe. Gloria a Dios. Mire, dice así el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ahí, si usted no le entendió muy bien, mire lo que dice la traducción Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Mire que yo debería de estar de esa manera. Debería de estar con plena seguridad que bueno, si aprobaron aquel caso, que aprobaron mi residencia, debería de estar plenamente seguro y diciéndole a Dios: gracias, Señor. Yo sabía que tú ibas a hacer algo maravilloso, Señor. Gracias. Debería de tener seguridad ahí a Dios y no estar dudando, porque ahí se estaba generando una duda en mi ser. Aunque ya se había hecho realidad aquello que estaba esperando, pero ahí había un granito de duda dentro de mi ser. Y dice que debería de estar con toda seguridad que lo que iba a recibir sin ver, porque es lo que se espera uno. Sin ver, a su debido tiempo el Señor va a contestar tu petición, va a contestar tu necesidad, pero al tiempo del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos forzar a Dios, no le podemos hacer manita de puerco al Señor, que no, si no me concede el Señor cierta cosa, no voy a la iglesia. Y no podemos hacerle, ¿sí me entiende? Cuando digo no le puedo hacer manita de puerco ahí no, mi hermano. Dios no piensa como nosotros. Los humanos allá queremos primeramente ver para creer, pero en el Señor ya hemos creído. Ya el Señor nos ha cambiado nuestra mentalidad. Pero si hubiera alguna duda, solamente nos queda ahí estar plenamente confiados, tener la confianza en el Señor, que el Señor a su debido tiempo del Señor va a contestar su petición. Mira allá los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Vamos, hermanos, vaya a la Biblia. Hechos capítulo 12 y versículo 12. Gloria a Dios. Miren nuevamente los apóstoles, y también los que los seguían a ellos, ahí la multitud, todos los seguidores del Señor y los apóstoles que se reunían. Dice Hechos capítulo 12 versículo 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rhoda. Estoy tomando esta cita bíblica porque ahí Pedro estaba encarcelado. Antes de todo esto, Pedro estaba encarcelado, donde lo habían metido preso allá y estaba guardado en la cárcel con guardias. Pero de repente, cuando tenga tiempo, usted lea al principio, Dios mandó un ángel y allá lo sacó libre. Se abrieron las puertas del calabozo, se abrió la puerta de afuera para allá, para la calle, y salió libre porque el ángel lo libertó allá. Dios le mandó un ángel. Pero en estos momentos la iglesia se estaba reunida en esta casa. Estaban orando, se mantenían orando, y estaban orando para que Pedro fuera libertado. Eso es lo que hace la oración. Pero dice así: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Llegó Pedro a esa casa, a ese lugar, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sabe por qué estaban orando? Por Pedro, para que saliera libre de la cárcel. Y ya después que salió libre, y el Señor a través de un ángel allá rompió las cadenas que lo tenían esclavizado, dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, dice, cuando llamó Pedro a la puerta, quiere decir que Pedro llegó a la puerta, tocó aquella puerta, y de repente allá salió a escuchar una muchacha, una de las que está orando por Pedro, uno de los seguidores del Señor. Dice que se llamaba Rhoda, una muchacha llamada Rhoda. Dice así, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, esta loca. Ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Sí me va comprendiendo, mi hermano. Pedro salió libre de la cárcel. La iglesia que estaba orando por Pedro, de repente no se esperaron lo que iba a ser Dios. Donde Pedro llegó y tocó la puerta, allá la muchacha llamada Rhoda miró sorprendida. De nuevo, mire, le hizo así con sus ojitos a la puerta y se sorprendió porque era Pedro, aquel que estaba preso. Y ni le abrió la puerta ahí a Pedro, sino que de tan sorprendida que estaba, fue a darle el anuncio a los que estaban orando. Y le dijeron los que estaban orando, no puede ser, estás locas, él está preso. ¿Qué había ahí, mi hermano? Estaban orando y había ¿qué? Había incredulidad. Lo que puede hacer Dios. Si estamos orando y pidiéndole algo a Dios, que sea libertado, que sea echado fuera de la cárcel, estamos teniendo una intimidad con Dios, hablándole y pidiéndole, sácalo libre, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad se hizo. Y aquellos que estaban orando allá le dijeron a la muchacha, tú estás loca. No lo creían. Y la muchacha lo habían mirado de frente a frente. Es que aquellos que estaban orando, los seguidores del Señor, querían ver para creer. Y así nos puede pasar a nosotros, que estamos orando, venimos a la oración y le pedimos al Señor,
Señor, pero de repente te puede sorprender en cualquier momento, cuando el Señor puede contestar una petición tuya, o puede sanar una enfermedad letal que ni te habías dado cuenta, y tu familiar sanó y tú todavía no lo puedes estar creyendo. Por eso esta noche tienes que creerlo sin ver, mi hermano, que no haya ninguna duda, ninguna cosita de incredulidad. Hay que creerle al Señor sin ver. Lo tenemos a Cristo. Él está con nosotros, Él está aquí. Él solamente quiere que pongas tu plena confianza en el Señor y que no dudes. Dice la palabra allá en Santiago 1:6: no hay que ser como aquellas olas del mar que van y vienen. Y así mismo nos advierte el Señor, que no seamos que solamente creamos una vez y que de repente pueda ser, será, no lo creo. No, mi hermano, usted afírmese confiadamente en el Señor, y el Señor va a hacer cosas maravillosas en su vida, que quite toda incredulidad de su mente, de su corazón, sino que ahí esté solamente habitando Cristo, allá llevándolo allá en el liderazgo, solamente Cristo, siguiendo sus pasos, siguiendo y caminando por fe. Porque ¿qué quiere decir la fe, mi hermana? La confianza, de confiar en Dios sin ver. De manera que nosotros debemos de estar confiando sin ver lo que puede hacer Dios por nuestras vidas personales, por nuestros familiares, aquellos que no son convertidos. Para usted puede decir: es imposible, mira cómo anda, yo no creo que se convierta, está demasiado avanzado el problema. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible, mi hermano, mi hermana. Para Dios no hay nada imposible. Solamente tienes que creer sin ver, que no haya ningún poquito de incredulidad en tu mente, en tu corazón. Solamente créele al Señor, que Él los va a rescatar, que Él los va a traer a sus caminos. El Señor solamente lo puede hacer. Alguien te podrá decir ahí unos consejos, alguien te podrá aconsejar y podrás ir con personas que te ayudan, ahí unos trabajadores sociales, pero el único que puede hacer todo es Dios. Dios solamente es el que puede romper aquellas cadenas de esclavitud, de incredulidad, de allá de nuestros hijos, de nuestros familiares. Así como el ángel rompió aquellas cadenas en la cárcel, el Señor puede romper toda cadena que esté atando a aquel que no puede ver la gloria del Señor. El Señor puede romper todo aquello y los puede traer a sus caminos. Pero tú te tienes que mantener creyendo fervientemente que así va a ser, mi hermano, mi hermana. Porque no tenemos a un Dios de mentiritas, tenemos a un Dios de todo poder. Tenemos a un Dios que todo lo puede hacer, que Él puede hacer llover hoy y mañana. Él es el dueño, el que tiene el control de los climas. Si a Él le place, llueve hoy. Si a Él le place, se pasa todo el verano nublado. Dios tiene el poder para hacer todas aquellas cosas. Pero dijo Tomás allá en el versículo 28 de allá de Juan capítulo 20 y versículo 28: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Y sabe por qué dijo estas palabras? Porque verdaderamente, al haber tocado con sus propias manos, al haber tocado su costado, allá dice el 27, versículo 27:
Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Reconoció, ya no hubo incredulidad en su mente, reconoció a Dios, se rindió ante Dios, reconoció al Dios suyo. Ya no hubo duda ahí en su corazón por haber tocado, por haber palpado aquel costado. Se rindió a los pies del Señor. Imagínense si el discípulo anduvo con ellos. Los discípulos andaban con el Señor, pero había incredulidad. Por eso el Señor nos dice en esta noche que no debe de haber incredulidad. Aunque usted mire las cosas que de repente se ponen peores, aunque usted esté orando y que de repente usted mire que es peor, es que le está causando ahí, le está haciendo temblar al diablo. Se levanta de repente más fuerte, pero usted siga persistiendo, no baje la guardia, porque tarde que temprano aquello tiene que salir. Aquellas cadenas que lo tenían atado ahí a Pedro se tienen que romper, se tuvieron que romper, y salió libre. Allá salió libre, se le abrieron las puertas de par en par, y ahí los que tenían un poquito de incredulidad eran los que estaban orando. Es que somos humanos, batallamos. Y de repente, así como me vino la duda, que uno quiere ver primero para creer. Y yo creo que es al revés. Hay que creer primero sin ver, para recibir lo que se espera, lo que usted pidió, está pidiendo. Porque sabemos que todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, pero hay que seguir persistiendo, aunque no podemos ver, aunque no haya ahí que usted mire que no pasa nada. Pero Dios va a obrar, Dios está obrando. Dios quiere que nos mantengamos como en aquella fe, como aquella pequeña semilla de mostaza, con aquella semillita que es dura, que no cualquier cosa nos puede ahí quebrantarnos, no cualquier cosa va a entrar a nuestro ser de duda, sino que hay que estar persistiendo, sino que seamos creyentes fervientemente. Si hemos creído en Cristo, que le creamos a Él todo el tiempo. Él no cambia, mi hermano, mi hermana. Él sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros hoy, mañana y siempre. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Él no cambia. Aquí tenemos testimonios que cuando alguien se siente atrapado y de repente no la mira, y donde de repente hasta el hospital va y piensa que ya no va a salir de aquel hospital, pero usted se sorprende cuando de repente hasta la mira danzando en el altar después de que se le quebraron los huesos. Ese es lo que hace Dios. Él repara, Él construye de nuevo, lo hace nuevas las cosas. Por eso debemos de estar agradecidos siempre a Dios, porque solamente el que puede hacer y sanar todo tipo de enfermedad es Dios. Poniendo los medios de las plantitas, porque de ahí salen las medicinas, poniendo los medios de los animales,
de los venenos de los animales, hacen los contravenenos. Porque mire, el águila y una serpiente, cuando viene una serpiente, está en la tierra, aquella serpiente se desliza y de repente tiene poder, ataca de frente y brinca aunque no tenga patas, solamente se arrastra, pero tiene una habilidad para atacar de repente. Pero cuando viene el águila y coge aquella serpiente para comer, la águila la levanta a los cielos, va subiéndola hasta hacia arriba, y ahí la serpiente pierde todo control, toda habilidad de artimaña la pierde. Y así mismo hay que llevar todas nuestras pruebas, todas nuestras cargas hacia arriba, donde allá el Señor tiene el control de todas nuestras necesidades. Hay que llevar en oración todas nuestras cargas al Señor. Cuando te sientas cargado, cuando te piensas ya que no puedes y que quieres tirar la toalla, que de que nada te sirve venir a la iglesia y no pasa nada, no pierdas la esperanza, mi hermano. Dios quiere mantenerte firme, que no pierdas la fe, porque el Señor va a obrar. Él va a obrar, Él no falla. Nosotros podemos fallarles, pero Dios no falla. Él llega a tiempo, mi hermano. Él llega a tiempo. Él llega en este momento. Él está con nosotros. Solamente el Señor nos pide que no haya incredulidad, que no haya ninguna duda ahí en nuestro ser. Mire, venga Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Entonces leímos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencidos de que algo existe aun cuando no se puede ver. Pero el libro de Santiago dice así: si usted pide algo a Dios, dice, pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Imagínese aquel que duda y que le está pidiendo al Señor algo, o tiene una necesidad, o está pasando una enfermedad, pero dice una vez más: cuando pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. De manera que uno no debe de dudar, mi hermano, porque incluso si usted está orando, pero hay una duda, dice el Señor que no va a recibir allá contestación. Que no sea uno como la ola del mar, que de repente se lo puede llevar ahí cualquier cosita. Alguien le puede decir algo y a usted va atrás de él, y de repente no, dice, no, yo creo que no es verdad lo que me está diciendo, y se regresa y anda de aquí para allá solamente como la ola del mar llevada por el viento.
no estamos ya para andar de esa manera. Si hemos creído en Cristo y somos sus hijos y nos ha hecho sus hijos, ya no hay para qué dudar, porque tenemos a nuestro Padre Celestial, que cuando usted le pide confiadamente algo, si tenemos a nuestro papá, al Rey de Reyes, ahí que usted pone su confianza, ¿cómo no le va a contestar? Solamente no tiene que haber ninguna duda alguna. ¿Cómo? Mire, allá le estaba orando, la iglesia se puso a orar. En Hechos capítulo 12, donde metieron a Pedro a la cárcel, y estaban orando, y Dios hizo la obra, lo sacó de la cárcel, y de repente salió. Pero allá de repente en el ser humano no pueden mirar. Dios obra, Dios trabaja, hace la obra, donde de repente uno se sorprende por las maravillas que hace Dios. Y así mismo se puede sorprender usted lo que puede hacer Dios por usted. Tenemos a un Dios de todo poder, aquel que usted no se, allá dice en el Efesios 3:20, que usted no se puede imaginar todavía lo que Dios puede hacer. Uno solamente se imagina lo básico porque somos humanos. Incluso los discípulos, había incredulidad y estaban con el Señor. Había duda. Allá en Juan capítulo 14 le dijo el Señor a sus discípulos: yo sé que van a pasar un tiempo ahí, se van a sentir mal, voy a ir a preparar morada, y voy a donde yo esté, ustedes van a estar también, voy a venir por ustedes una vez más. Y ella les dijo, vamos a Juan capítulo 14 y ahí vamos a ir terminando. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice Juan capítulo 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y mire la incredulidad de Tomás. Juan capítulo 14, versículo 5. Una vez más la incredulidad de Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sé a dónde vas. Imagínese, si ya había dicho el Señor muchas veces que le era necesario de padecer y que lo iban a matar, pero ahí le estaba diciendo: voy a ir a preparar una morada, y donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Pero mire la incredulidad de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Si ya se los había dicho muchas veces, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Sabe lo que contestó el Señor? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que tenemos el camino, tenemos la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, el mismo Señor. Pero se fija cómo había incredulidad en Tomás. Nuevamente es que allá de repente no asimilaba las cosas, porque eran humanos igual que nosotros. Y puede sucedernos también, hermanos, pero por eso está plasmada la palabra, para que aquello se haga realidad. Mire usted, escriba
lo que tenga planeado hacer. Si usted va a poner un negocio, nunca piense que, ay, ¿será que va a pegar? Ya está mal ahí, ya está la duda, ya está la incredulidad. Olvídese del negocio porque yo pienso que va a fracasar. Usted siempre positivo. Mire, yo me recuerdo, ya vamos a terminar, hace años, 20 años, cuando iba a la escuela y sabía escribir bien inglés, ya se me olvidó. Escribía una biografía, que qué es lo que quería hacer de aquí a 10 años. Y fíjese yo escribí lo que yo quería realizar para mi vida, mi familia, mi esposa e hijos. Y no me voy encontrando aquella libreta después de 15 años. ¿Y qué quiero decirle? Que todo lo que puse en escrito, todo estaba cumplido en realidad. Estaba confiando sin ver, creyendo sin ver. A la edad de tantos años, un hijo y de repente otro y otro, y quiero tener mi casa y para la gloria de Dios, hasta mire, me sorprendí, hermano, lo que puede hacer allá. Póngalo, plásmelo, lo que usted piensa hacer en la vida. Ponga sus planes en papel. Póngale ahí, si no tiene carro allá, póngale una fotografía de un carro en el refrigerador. Si usted allá no se lleva bien con su suegra, ponga una fotografía ahí en el refrigerador. Bendito sea el nombre del Señor. Ame a su prójimo, ame a su suegra, mi hermano. Mire, nos podemos reír, hermano, pero lo que uno pone ahí plasmado en papel, mire que usted lo escribe y se puede hacer realidad. Y se hizo realidad. Les iba a traer la libreta, nada más que estaba bien cochina de polvo. Pero yo me sorprendí, hermano, lo que sucede, lo que cuando uno no dije, pero qué, pero ya cuando empezamos con el olvídese. Yo tenía un trabajador, 5 minutos más, que íbamos manejando y de repente empezaba con el pero ¿qué pasaría si te encontraras una maleta No, ya eso solamente son comentarios falsos. No va a suceder, y si sucede va a ser de una entre tantas. Pero tenía una vida de donde empecé a quitarle el porque yo no soy de personas de Yo desde muy pequeño me ha gustado siempre ser positivo. Aunque de repente falle y no pasen los test, pero ahí estoy persistente, siguiendo, aunque falle, aunque repruebe. En una ocasión ya casi tiraba la toalla. Estaba estudiando la high school de noche, y de repente en mi país, por los maestros que hacen negocios con los libros nada más, y no le enseñan a uno, y llega uno a este país de repente y llega y se encuentra con la álgebra A y álgebra B. Para no hacerse las largas, que ahí sí tuve que pedirle al Señor, ya me iba a retirar. Donde de repente miraba los números, A plus B menos 200, olvídese, es números desconocidos donde ya se me había pasado el tiempo, y llego a la realidad que no entendía. Aunque traducía lo inglés a español, aunque tenía la maestra y te ayudo, me daba más vergüenza pedirle que me ayudara porque no iba a entender. Pero en una ocasión, ya últimos días, tuve que doblar mi rodilla, se puede decir, mi cabeza ahí en la mesa, en la butaca, y le dije: Señor, yo no entiendo, pero yo necesito pasar este examen, yo necesito graduarme. Y desde ese momento que le pedí al Señor,
empecé a ver las cosas diferentes. Empecé a escribir sin saber, pero poco a poco, miren, le iba agarrando el hilo y hasta la fecha me gradué, gracias a Dios, primeramente. Gracias a Dios. Sí se puede, hermano, sí se puede. Solamente plásmelo, escriba y ahí hágalo hecho. Aunque todavía no es realidad, no se ha hecho realidad, usted lo puede hacer realidad, pero primeramente confiando en Dios que Él lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a hablar con Dios, hermanos, esperando que una palabra le haya servido, que nos sirva una palabra. Y aquí vamos aprendiendo. Es de la misma manera que vamos a ir creciendo. Dice un cántico por ahí: vamos escalando peldaños. Un cántico que vamos yendo, mire, de escalón en escalón, aprendiendo a cada día. Aleluya. Vamos a hablar con Dios. Y si tiene ahí alguna petición, si había alguna duda, que se le hayan aclarado las dudas en este día. Y vamos a hablar con Dios en esta noche maravillosa, y dándole las gracias a Dios por lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo. Padre celestial, en estos momentos, Señor, te damos gracias, Señor, y que seas tú.